Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.594 y 3.772, requerimientos de inaplicabilidad presentados respecto del artículo 1 de la Ley 19.987 y del artículo 17 de la Ley 20.027. Tiene la palabra doña Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. La gestión judicial pendiente para los cuales se piden estos dos pronunciamientos consisten en recursos de protección sustanciados ante la Corte de Apelaciones. Exponen los requerentes que sus representados efectuaron devoluciones de impuestos respecto de las rentas del año 2016. Y sucede que se percataron que al consultar la página web del Servicio de Impuestos Internos, se percataron que parte de su devolución de impuestos había sido retenida por supuestas deudas por concepto del denominado CAE o del Fondo de Crédito Universitario. Dicha retención se efectuó con la sola información de deuda entregada por el respectivo administrador del Fondo Solidario y o el banco acreedor. Lo anterior sobre la base de la aplicación de las disposiciones reprochadas, que esencialmente facultan a la Tesorería General de la República para retener los impuestos adeudados y enterarlos al acreedor respectivo. En lo medular, se sostiene la inconstitucionalidad de las normas, fundado en que la Tesorería General de la República se convierte en una verdadera comisión especial que retiene cifras de dinero, sustentada en la sola información brindada por el fondo o por la entidad financiera acreedora con aval del Estado, sin un anterior debido proceso que permita al deudor presentar sus defensas que sean diferentes a las de pago. Ello supondría la vulneración del artículo 19 constitucional en su numeral 3, inciso segundo, que protege el derecho a la defensa, inciso cuarto, que prohíbe ser juzgado por comisiones especiales, e inciso sexto, que reconoce el derecho al debido proceso. Se apoya finalmente los requerimientos sobre la fundamentación que ha aportado la jurisprudencia de esta magistratura respecto o en sus sentencias que han acogido acciones de inaplicabilidad similares. Observaciones al requerimiento. La Tesorería General de la República formula sus descargos a las acciones de autos solicitando su rechazo en base a las argumentaciones que se sintetizan a continuación. En primer término, en Autos Rol 3594 se refiere a ciertos presupuestos de hecho, precisando que solo a 9 de los recurrentes de protección requerentes de estos autos, se les retuvo impuestos por deudas por crédito solidario universitario. A 5 de ellos se les retuvo sus impuestos por registrar deudas de crédito con aval del fisco. Respecto de 4 operó una compensación de deudas recíprocas con el fisco. A uno de ellos no se le ha retenido ni compensado nada, y a uno de ellos, o respecto de uno de ellos, no se registra devolución de impuestos el año 2017. En segundo término, luego de explicar la historia y el sentido y alcance de los preceptos reprochados, se expone por qué su aplicación no infringe en la Constitución política. No la infringiría, dado que no se divisa la manera en que se vulnere el numeral 3 de la Carta, desde el momento en que la actuación de la Tesorería se funda en facultades legales y reglamentarias que determinan con precisión los requisitos y condiciones de su ejercicio. A su vez, los requerentes han tenido la posibilidad de presentar sus defensas ante el respectivo administrador del Fondo Solidario o ante la Comisión Administradora de Créditos en la forma que disponen los reglamentos respectivos. Se agrega que la Tesorería jamás ha actuado como órgano jurisdiccional, atendido que no ha calificado a persona alguna como deudor. Simplemente las deudas constan en un título ejecutivo. Por lo anterior, su función es netamente administrativa, de manera que se tienen las vías jurisdiccional y administrativa para impugnar la actuación de la Tesorería. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Entonces, por la Tesorería General de la República, alega don Julio Covarrubia hasta por 25 minutos. Adelante. Gracias, su señoría excelentísima. Alego en representación de la Tesorería General de la República solicitando desde ya el rechazo de la presente acción en virtud de las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer. Tal como se ha señalado, los requerentes fundan la acción de inaplicabilidad señalando que los preceptos legales impugnados contravienen, en primer término, su derecho a defensa. Sostienen, en segundo lugar, que Tesorería, al retener los excedentes de sus devoluciones de impuestos, ejerció funciones jurisdiccionales, invadiendo las atribuciones de los tribunales de justicia y vulnerando lo establecido en el artículo 76 de la Constitución. Indican en tercer término que los textos impugnados no satisfacen la exigencia de un justo y racional procedimiento y, en cuarto lugar, que las normas
vulnerarían su derecho de propiedad sobre los excedentes de impuesto a la renta que arrojaron sus declaraciones de renta correspondientes al año tributario 2017. Garantías contempladas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución. Como cuestión previa, y en atención a que el recurso no contiene una exposición clara y detallada de los hechos y fundamentos en que se apoya, es necesario señalar las distintas situaciones que afectan a los requerentes y precisar que las normas impugnadas no tienen ninguna incidencia en el hecho de que algunos de ellos no hayan recibido sus devoluciones de impuestos. En efecto, es necesario aclarar que de los 21 requerentes, efectivamente, a 5 de ellos se les retuvo por deudas de crédito con aval del Estado y a 10 de ellos por deuda de crédito solidario universitario. Sin embargo, respecto de 5 de los requerentes, operó una compensación por deudas recíprocas con el fisco y no una retención originada en las normas que se impugnan. Compensación que se realizó en virtud de la facultad concedida a la Tesorería General de la República por el Estatuto Orgánico, específicamente su artículo 6, que la faculta para compensar deudas de contribuyentes con créditos que estos tengan contra el fisco cuando los documentos respectivos se encuentran en tesorería en condiciones de ser cobrados. Por último, cabe indicar que uno de los requerentes solicitó que su declaración de renta, sus excedentes, se destinaran al pago de sus cotizaciones de seguridad social. Por lo que tampoco en este caso existió una retención originada en las normas que se impugnan. Conforme a los puestos, su señoría excelentísima, aparece evidente que la acción constitucional deducida respecto a estos 6 requerentes no cumple con la exigencia de encontrarse razonablemente fundada y, por tanto, carece de fundamento plausible, toda vez que sus presupuestos de hecho se encuentran fuera de los casos y formas a que se refiere la preceptiva cuya aplicación se impugna. También, como cuestión previa, es necesario señalar que los propios requerentes reconocen en su acción que cursaron estudios superiores en distintas universidades o institutos profesionales, gozando de los beneficios de los sistemas de financiamiento de educación superior denominados crédito solidario universitario, regulado en la Ley 19.287, y crédito con aval del Estado, establecido en la Ley 20.027. Y también reconocen que las deudas existen y que respecto de ellas no ha concurrido ningún modo de extinguir obligaciones. Por otra parte, cabe puntualizar que este excelentísimo tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la inaplicabilidad del artículo 1 de la Ley 19.989 en varias ocasiones. En las primeras sentencias se declaró la inaplicabilidad de esa norma para algunos juicios en particular. Sin embargo, los requerentes omiten deliberadamente señalar que esas declaraciones de inaplicabilidad se dictaron por las razones que en esos fallos se expresan y que por los fundamentos que en ellos se señalan, los que no pueden extenderse a situaciones distintas a las que motivaron su dictación, es decir, no tienen una aplicación general como pretenden atribuírsela los requerentes. En efecto, el argumento principal en que se basaron las sentencias que acogieron los recursos giró en torno a que el precepto impugnado mandaba dictar un reglamento que la Administración no había dictado a la fecha de verificarse las respectivas retenciones. Objeción que desde el año 2009 se encuentra superada, puesto que la Administración, a través del Decreto Supremo número 297 del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial de fecha de 19 de noviembre de ese mismo año, dictó dicho reglamento en el cual se establecen los resguardos que protegen los derechos de los deudores, razón por la cual este excelentísimo tribunal estimó pertinente revisar las decisiones anteriores, fundándose para ello en que el reglamento de la ley se encuentra vigente, que se había aplicado en las gestiones pendientes y que la situación particular de los requerentes
justificaba ese cambio de criterio. Por otro lado, resulta conveniente, antes de señalar las razones por las cuales las normas impugnadas no vulneran garantía constitucional alguna, contextualizar dichas normas con los sistemas de financiamiento de educación superior. Al respecto, cabe señalar que tanto el Fondo Solidario de Crédito Universitario como el Crédito con Aval del Estado son sistemas de ayudas públicas para financiar estudios de educación superior, ayudas de las cuales los requirentes gozaron durante su educación universitaria. Se enmarcan, por tanto, dentro de las actividades de fomento que, de acuerdo al artículo 19, número 10, inciso sexto de la Constitución, puede desplegar el Estado para capacitar a las personas de manera que puedan participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional. En virtud de esta habilitación constitucional, se establecieron estos créditos especiales que se otorgan en condiciones privilegiadas y que como contrapartida tienen un régimen particular de cobro en atención al interés público involucrado, que se expresa, por un lado, el interés del Estado en que las personas de escasos recursos puedan estudiar en la educación superior, y por otro, en que los retornos de este crédito se destinen al mismo propósito. A través de estos créditos se otorgan créditos subvencionados, que dan varias garantías a los deudores, entre ellas el otorgamiento de un plazo de gracia después de egresados para comenzar a pagar. Se limita la cantidad que deben solucionar, la que no puede exceder un porcentaje de sus ingresos, 5% en el caso del crédito solidario y 10% en el caso del crédito con aval del Estado. Dan las posibilidades de suspender los pagos por causa de cesantía, desempleo o estudio de posgrado en el extranjero, y permiten la restitución de los pagos efectuados cuando profesionales y técnicos jóvenes presten servicios en comunas de bajo nivel de desarrollo, de acuerdo a la Ley 20.330, que fomenta esa prestación de servicio. Además, el deudor puede en cualquier momento reprogramar o repactar la deuda en orden a lograr su cómodo cumplimiento. Ahora bien, específicamente el Fondo Solidario es un patrimonio especial que la ley crea paralelo a cada una de las universidades que componen el Consejo de Rectores de las universidades chilenas. Se compone por los créditos adeudados por los requirentes, los recursos de la ley de presupuesto y donaciones. Este fondo, Su Señoría Excelentísima, se encuentra a cargo de un administrador general, que es el responsable de mantener un sistema de custodia y resguardo de sus activos, y que cuenta con varias atribuciones para administrarlo con plena autonomía. Entre dichas atribuciones se contempla la posibilidad, de acuerdo al artículo 14 de la Ley 19.287, de certificar la extinción de la deuda, sea por el pago efectivo del total del crédito o por la concurrencia de otro modo de extinguir obligaciones. Es por esta razón que la certificación de este administrador tiene el mérito legal suficiente para establecer tanto la existencia de la obligación como la situación de morosidad, y no puede considerarse como una simple información que se remite a tesorería, como lo expresan los requirentes en el recurso. Asimismo, esta ley otorga facultades bastante estrictas en cuanto a los créditos que pueden ser objeto de la retención, por cuanto solo puede tratarse de créditos regulados en la Ley 19.287 y respecto de cantidades que se encuentren impagas. No se produce la aceleración de la deuda, ya que se retiene solo la cuota impaga para el año respectivo. Ahora bien, en el caso hipotético que un administrador solicita a Tesorería que retenga una devolución respecto a una deuda que ya se ha extinguido, obviamente que se configuraría un actuar ilegal y contrario a derecho. Pero una cosa es que una conducta se aparte de la ley y otra muy distinta es afirmar que esa ley es inconstitucional. La tesis de los requirentes nos llevaría a sostener que toda norma legal que se vulnere y que produzca efectos contrarios a la Constitución es inconstitucional, lo que resulta inadmisible. Por su parte, el crédito con aval del Estado, establecido en la Ley 20.027,
y su reglamento contenido en el decreto número 182 de 2005 del Ministerio de Educación, regulan un sistema de financiamiento de estudios superiores más amplio que el del crédito solidario, pues beneficia, además de los alumnos de las universidades que forman parte del Consejo de Rectores de las universidades chilenas, a alumnos de las universidades privadas, de los institutos profesionales, de los centros de formación técnica y de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Este sistema cuenta con la garantía de las instituciones de educación superior y del Estado. Para estos efectos, la Comisión Administradora de estos créditos para estudios superiores, denominada Comisión Ingresa, que es un servicio público que forma parte de la Administración del Estado, lleva a cabo anualmente un proceso de licitación para el servicio de financiamiento de estos créditos a través de instituciones financieras. El objetivo de esta normativa es apoyar de manera permanente y sustentable el acceso al financiamiento de estudiantes que, teniendo las condiciones académicas requeridas, no pueden obtener avales privados para financiar sus estudios. En este sistema de financiamiento, las instituciones educacionales participantes garantizan el riesgo académico de sus estudiantes. El sector financiero aporta los recursos, el Estado aporta las garantías que reduzcan el riesgo de los créditos y, por último, los estudiantes deben asumir el cumplimiento de las obligaciones legítimamente contraídas. En conclusión, Su Señoría Excelentísima, el crédito solidario universitario y el crédito con aval del Estado, de los cuales gozaron los requirentes, como se ha señalado, constituyen créditos especialísimos que no se rigen por la regla del derecho común, sino que están compuestos de variados beneficios o privilegios para el estudiante, en el que paga lo que realmente pueda de acuerdo a su capacidad económica, por lo cual como contrapartida aparece como justo y proporcionado que las entidades acreedoras puedan solicitar a Tesorería la retención de los excedentes de renta de aquellos deudores que, no obstante percibir ingresos de acuerdo a lo consignado en sus propias declaraciones, como es el caso de los requirentes, simplemente no tienen ninguna voluntad de pagar ni ánimo de reprogramar. Pues bien, contextualizadas las normas impugnadas con los sistemas de financiamiento de educación superior, se puede apreciar claramente que no se han conculcado las garantías constitucionales a que se hace referencia en el recurso. En efecto, no se dice de qué manera Tesorería en los casos concretos haya resuelto un asunto ejerciendo una función jurisdiccional, puesto que no está creando o constituyendo un crédito. Estos créditos existen y se adeudan al Fondo Solidario o a la respectiva institución financiera. La recurrida en estos casos no ejerce facultades jurisdiccionales, pues no resuelve un conflicto de relevancia jurídica con eficacia de cosa juzgada. Su función es simplemente administrativa de ejecución de la ley. Por tanto, el deudor tiene a salvo todas las vías jurisdiccionales y administrativas para impugnar la retención. La recurrida es un mero ente recaudador. Como las normas lo dicen expresamente, el acreedor es el Fondo Solidario respectivo o la institución financiera. En suma, cuando Tesorería retiene, ejecuta un acto administrativo, no jurisdiccional, acto administrativo que es esencialmente impugnable. Conforme al expuesto, no se vulnera el artículo 76 de la Constitución, pues la Tesorería no ejerce funciones jurisdiccionales cuando cumple mandato que le encargan las normas impugnadas. Asimismo, Su Señoría Excelentísima, tampoco se les afecta su derecho a defensa y con ello su derecho a un racional y justo procedimiento, puesto que los requirentes tienen la oportunidad de presentar sus descargos y de hacer valer sus defensas. En el caso de las deudas por crédito solidario universitario, pueden plantear sus alegaciones ante el administrador del fondo en la forma dispuesta en el reglamento de la ley, específicamente en su artículo 6º, que señala que los deudores, una vez notificados que se llevará a efecto la retención, tienen un plazo de 10 días para solicitar que este administrador aclare la situación de morosidad en aquellos casos
en que ha concurrido un modo de extinguir obligaciones o que el monto que se consigna como deuda no es correcto y por lo tanto no se concrete la retención. Y tratándose del crédito con aval del Estado, pueden efectuar similares alegaciones ante la Comisión Ingresa. Por otra parte, siendo la Tesorería y la Comisión Ingresa órganos de la Administración del Estado, los requirentes poseen todos los derechos que les otorga la Ley 19.880 sobre procedimientos administrativos, que recibe aplicación supletoria en esta materia y que establece un verdadero debido proceso administrativo en ejecución del mandato del artículo 63, número 18 de la Constitución, ya que se trata de una ley que permite oportuna y eficazmente al administrado hacer valer sus pretensiones, presentar pruebas, conocer en plazo oportuno la resolución final y, en su caso, impugnarla. Si no han ejercido los recursos administrativos, eso no puede traducirse en una afectación a sus derechos de defensa. Aún más, antes, durante y después de la retención que impugna, los requirentes han tenido disponible la tutela judicial de sus derechos, sede en la cual pueden aclarar totalmente su situación obligacional, ejerciendo todas las acciones y excepciones, así como los recursos procesales que sean pertinentes, tal como lo han hecho varios de los requirentes. A mayor abundamiento, desde el año 2004, con la dictación de la Ley 19.200, con la entrada en vigencia del artículo 1 de la Ley 19.989, y el año 2005, con la entrada en vigencia del artículo 17 de la Ley 20.027, los autoridades requirentes saben que se les puede hacer el descuento que ahora intentan impugnar. Han tenido años para aclarar sus obligaciones con su acreedor y lograr que no se haga efectivo el descuento. En otras palabras, en estos casos concretos pretenden obtener ventajas de su propio incumplimiento, lo que es inaceptable. De igual forma, Su Señoría Excelentísima, no se divisa de qué manera los preceptos impugnados los privarían de su derecho de propiedad, por cuanto la solicitud de deducción de impuestos de un contribuyente a través de una declaración de impuesto a la renta no es un derecho absoluto que se concrete con la sola presentación de esta declaración. Se trata de un derecho eventual o condicionado a que se cumplan los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales que no exista una causa de retención. Cabe también hacer presente que una de las causas por las cuales legalmente se puede alterar el derecho de dominio es precisamente el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas. En este caso es la propia ley la que regula la privación de dicho bien y su imputación a un fin determinado, constituyéndose en una modalidad de pago de una obligación morosa. Asimismo, el patrimonio de los recurrentes ha permanecido intacto toda vez que con la retención efectuada no se están solucionando deudas ajenas, sino que deudas contraídas por ellos mismos. Que también no se puede soslayar el hecho de que en estos casos no solo está en juego el derecho de propiedad de los requirentes, el presunto derecho de propiedad de los requirentes, sino que también el derecho de dominio que existe sobre estos créditos impagos por parte de los fondos solidarios y de las instituciones financieras. Por último, es importante indicar que para que exista un derecho de propiedad, la adquisición del objeto sobre el que éste recae debe producirse conforme a la ley, que es la norma jurídica que regula los modos de adquirir el dominio, conforme al artículo 19, número 24 de la Constitución. Por tanto, solo puede existir una evolución de impuesto cuando se cumple con las condiciones que la misma ley ha señalado para su concreción, entre las cuales reitero que no existe una causa legal de retención. De todos los puestos, aparece de manifiesto, Su Señoría Excelentísima, que las normas impugnadas no vulneran garantía constitucional alguna, por lo que solicito a Vuestra Señoría Excelentísima el rechazo de la presente acción. Esto. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? Si no es así, terminada la audiencia.